¿Por qué el color azul es tan escaso en los animales? ¿Qué ave aprovecha el paso del ganado para alimentarse? ¿Puede reproducir el arquitecto Rafael Aranda del prestigioso estudio RCR las galerías de los tejones? ¿Nos podemos contagiar si nos cruzamos con una tortuga leprosa? Las zonas húmedas del sur de Córdoba son un pequeño tesoro. Se esconden entre viñedos y olivares trabajados por la mano del hombre, y juncos y tarayales que emergen de forma natural. Reserva de la naturaleza desde 1989, estas lagunas tienen un valor extraordinario como lugar de hibernación y cría de aves migratorias. Pero no solo son importantes por su biodiversidad. Los humanos también nos beneficiamos de estos hábitats. Suministran agua dulce, proporcionan alimento y mitigan el cambio climático. A día de hoy, la extensión y calidad de los humedales está disminuyendo en la mayoría de regiones del mundo. Desde el año 1900, su superficie se ha reducido un 64%. Para garantizar la protección, en 1971 se firmó el Convenio Ramsar, que han suscrito ya 168 países. Actualmente el convenio Ramsar incluye alrededor de 2.200 puntos en todo el mundo, que ocupan unos 210 millones de hectáreas, es decir, más de 4 veces la superficie de la península ibérica. Las lagunas de Zóñar, Rincón y Amarga están en esta lista. Varias lagunas tienen aguas permanentes, otras, como la de Tíscar, se secan en verano. Las hay de agua dulce y también de agua salobre. Y todas son el hogar de muchas especies, con características que las hacen únicas. La laguna de Zóñar, aunque recibe el nombre de laguna, es en realidad un lago. De hecho, es el único que existe en toda Andalucía. La principal diferencia entre un lago y una laguna es su profundidad. A partir de los 10 metros se considera un lago y Zóñar alcanza los 16 en el punto más hondo. Pero que sea un lago o una laguna no es una cuestión solo numérica. La profundidad condiciona el movimiento de la masa de agua y, por tanto, su ecología y los animales que viven aquí. La cigüeñuela, el flamenco o la garza real son algunos de los habitantes habituales de Zóñar. Se alimentan de plantas subacuáticas, peces o invertebrados. Pero la especie más emblemática de estas lagunas es la malvasía cabeciblanca. Este pato es todo un símbolo de estos humedales.
La malvasía estuvo a punto de desaparecer de Europa occidental en la década de los 70. La caza y la destrucción de su hábitat fue de tal magnitud que la especie se redujo a solo 22 ejemplares, que sobrevivieron en esta laguna. Afortunadamente, gracias a un programa de conservación, se consiguió recuperar su población. Mientras nada, suele mantener su larga y afilada cola fuera del agua, pero para alimentarse se sumerge completamente. Es muy buena buceadora y puede estar 1 minuto y medio a una profundidad de hasta 5 metros. Impresionante. La posición posterior de sus patas le permite tener estabilidad, pero esto, a la vez, le dificulta caminar en tierra firme. De ahí viene la expresión, andar como un pato mareado. La malvasía tiene otra peculiaridad. En el 97% de las especies de aves, los machos no tienen pene, pero este pato es una excepción. No solo tiene miembros, sino que además es uno de los más largos del reino animal. El de la malvasía argentina, una especie hermana de la cabeciblanca, puede llegar a los 40 centímetros. Así que uno de los penes más largos de los vertebrados lo tiene un pato. Durante la época de celo, el macho luce un pico azul muy llamativo. El de la hembra, en cambio, es oscuro. Una de las amenazas que se cierne sobre la malvasía ya no es la caza como en tiempos pasados, sino el cruce con otra especie, la malvasía canela. Es originaria de Norteamérica. La reproducción entre ambas provoca una pérdida de diversidad genética que a la larga podría comprometer la supervivencia de la especie. El origen del agua de Zóñar también condiciona su fauna. Es una laguna endorreica, es decir, su cuenca no conecta con ninguna otra masa de agua. Este aislamiento provoca que de forma natural no haya peces. Los que habitan sus aguas los ha introducido el ser humano. La laguna amarga es otra de las masas de agua permanentes. Se llama así por el sabor ligeramente amargo de sus aguas. Antiguamente se les atribuían poderes curativos y era frecuente que personas con problemas en la piel viniesen de muy lejos a bañarse. El sulfato de magnesio disuelto en sus aguas era el responsable de la supuesta curación. Ahora, quien chapotea aquí es el calamón común, también conocido como gallo azul. España acoge el 90% de la población total de esta especie en Europa. El calamón es de origen tropical y subtropical, por eso no se aventura demasiado a volar más al norte. Su vuelo es bastante torpe, pero se desplaza con soltura entre las cañas y se escabulle entre ellas en caso de peligro. Sus patas son muy largas y los extensos dedos le permiten caminar sin hundirse. Los primates nos caracterizamos por nuestra capacidad prensil, que nos permite manipular objetos con precisión. Esta amplitud de movimientos no es habitual en el mundo animal, y menos aún entre las aves. El calamón común es un caso excepcional.
Sus largos dedos le permiten desplazarse fácilmente por la vegetación flotante y mantener el equilibrio. Además, los utiliza con habilidad para sujetar los tallos largos de carrizo y acercárselos al pico. El calamón mantiene sus plumas en perfecto estado con un buen baño. Algunos estudios científicos sugieren que los pájaros con las plumas limpias maniobran mejor en el aire. Si es así, este ejemplar debe de ser todo un acróbata aéreo. La mayoría de animales deben su coloración a los pigmentos que producen o que obtienen a través de su alimentación. Los flamencos son rosados debido a los carotenoides, unas sustancias que contienen los crustáceos y algas que comen. Algunas especies exóticas como el tucán o el agapornis fabrican en determinadas células los pigmentos que colorean su plumaje. Pero el calamón presenta una característica bastante rara en la naturaleza. Es azul, un color poco habitual en los animales. Los alimentos azules de los que podría extraer el color son escasos. Además, en la naturaleza fabricar pigmentos azules consume mucha energía. Entonces, ¿por qué el calamón es azul? Lo que sucede es que algunos animales que vemos claramente azules, en realidad no lo son. Sorprendente, ¿no? Robert Hooke en 1665 e Isaac Newton en 1704 ya sospecharon que algo raro sucedía cuando la luz se reflejaba en determinadas superficies. Pero no fue hasta principios del siglo pasado cuando se acuñó el concepto color estructural, que ellos percibieron. En este tipo de coloración no hay ni un átomo de pigmento del color que observamos. Las microestructuras que forman la superficie de estos animales refractan la luz de tal forma que solo emiten una longitud de onda azulada. Aunque parezca increíble, no tienen pigmentos azules. Es el mismo efecto que se produce sobre la superficie de un CD. Observamos muchos colores, pero en realidad es uniforme. Este reflejo que muestra los colores del arco iris es la iridiscencia, un caso concreto de coloración estructural. De hecho, si somos rigurosos, ningún color existe. Es una percepción que depende de muchos factores. Por ejemplo, el color de mi jersey para una persona podría ser verde y para otra azul, y las dos tendrían razón. Entre otros aspectos, el color que vemos depende de los pigmentos del objeto y de la luz con la que lo iluminemos. Bajo la luz blanca, este tomate y este pimiento parecen del color de los pigmentos que contienen, rojo y verde. Pero si iluminamos las hortalizas con luz roja, solo la que contiene los pigmentos rojos la vemos de ese color. El pimiento, en cambio, lo percibimos gris. Y si iluminamos con luz verde, sucede lo contrario. En la Laguna Amarga no solo vive el azulado calamón. En sus aguas encontramos un reptil al que aparentemente no le importa la concentración de sales que contiene, el galápago leproso. Es una tortuga de hábitos casi completamente acuáticos, pero a veces sale a descansar y a tomar el sol. Así regula su temperatura corporal. Durante los periodos inactivos del verano, se entierra en el fango de las zonas menos profundas. El nombre de leproso no le viene porque padezca ninguna enfermedad, sino porque algunos ejemplares aparecen cubiertos de algas que se desprenden con las placas más externas del caparazón. Cuando se siente amenazado, segrega un líquido pestilente acompañado de heces y orina, lo que quizás no haya contribuido a mejorar su fama. Las tortugas y los galápagos son de los pocos animales con un caparazón que los protege. Está formado por huesos modificados de la columna vertebral, costillas y otras partes del esqueleto.
Es un diseño corporal que ha tenido éxito a lo largo de la evolución. Quizás por eso apenas ha sufrido cambios en los últimos 250 millones de años, cuando vivieron los antepasados de las primeras tortugas. El caparazón es un escudo casi inexpugnable, pero su peso limita la velocidad de desplazamiento. Según cuenta la leyenda, hubo una tortuga que sostuvo a sus espaldas ni más ni menos que a todo el planeta. Hace muchos años existió una gigantesca tortuga. Sobre su caparazón, 4 elefantes de alabastro sostenían el mundo, que por aquel entonces era plano. Con su lento caminar, la tortuga originaba la noche y el día. También el cambio de estaciones. Su actividad marcaba el ciclo de la vida en el planeta. Pero con el tiempo, la tortuga envejeció y ralentizó su paso. Los días se alargaron y las estaciones se detuvieron, lo que supuso toda una catástrofe para la población. Un buen día, una joven tortuga se cruzó en su camino y se ofreció a sustituirla. Sabia como era, para que el mundo no se tambalease durante el cambio, la vieja tortuga salió de su caparazón y lo ocupó la joven. Así, el ciclo de la vida recuperó la normalidad. En las lagunas permanentes de esta zona se reproduce un animal muy escurridizo. El sapo corredor es un anfibio terrestre, pero acude a la laguna a buscar pareja. En época de celo, exhibe un saco bucal muy desarrollado. De esa guisa, no habrá hembra que se le resista. En tierra utiliza una curiosa estratagema para evitar a sus depredadores, como el cárabo o el tejón. Sus glándulas parótidas producen un líquido tóxico y pegajoso que irrita las mucosas de quien intenta comérselo. Pero además, se hincha ante el peligro porque así aparenta ser más grande y más difícil de digerir. En el imaginario colectivo, los sapos y las ranas se desplazan dando brincos cuando quieren escapar, pero el corredor, en cambio, hace honor a su nombre. No es que no quiera saltar, sino que no puede. Tiene unas patas muy fuertes, pero cortas. Gracias a su potencia, puede realizar rápidas carreras. Aunque los humedales atraen principalmente a aves y anfibios, la riqueza de la zona también seduce a algunos mamíferos, como el tejón, la jineta o el zorro. El tejón es un animal de hábitos principalmente nocturnos. Escarban la tierra para buscar lombrices, insectos o bayas. Durante el día, se esconde en su guarida con el resto de la familia. Las tejoneras son estructuras extremadamente complejas, con aberturas para la ventilación, cámaras a modo de letrinas y otras que usan como dormitorio. A finales del siglo pasado, en Inglaterra se encontró una tejonera con casi 900 metros de túneles, 178 entradas y más de 50 compartimentos. Se estima que distintas generaciones de tejones removieron más de 70 toneladas de tierra para su construcción, una verdadera obra arquitectónica. El tejón construye su guarida sin planos ni diseños previos. Sigue su intuición. En cambio, los humanos sí que necesitamos diseñar y planificar para construir obras como esta bodega.
Los arquitectos identifican las necesidades de nuestra especie y las materializan en edificios. Pero la arquitectura actual va más allá. No se trata de que el espacio cumpla solo una función, sino de que además sea bello. El arquitecto Rafael Aranda es uno de los 3 fundadores del estudio RCR Arquitectas, que en 2017 ganó el premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. Rafael, ¿qué ha supuesto para vosotros ganar un premio tan prestigioso como el Pritzker de Arquitectura? Bueno, nosotros decimos que hay un antes y un después, ¿no? Y no porque nosotros hayamos cambiado, sino porque, bueno, de alguna manera sí que es verdad que se nos ve diferente, ¿no? Es un premio que tiene una consideración importante y era un sueño que nosotros ni nos atrevíamos a tener, pero mira, hemos estado en este lugar, en este momento y, bueno, y esperamos estar a la altura de lo que significa este premio, ¿no? Esta bodega donde nos encontramos recuerda un poco a una tejonera. Hace el siglo pasado en Inglaterra se describió una con 178 entradas y más de 50 habitaciones. ¿Habéis superado al tejón? No, ni mucho menos. Esto es una bodega pequeña, es una bodega que se nos encargó ahora como unos 12 años y para una producción pequeñita. Y que, bueno, que en su momento pensamos que estaba bien hacer un lugar que tuviera este contacto con la tierra y que de alguna manera le diera el carácter al vino, ¿no? Como las tejoneras, cualquier obra, ya sea una vivienda, un edificio de oficinas o una bodega, debe ser sobre todo funcional. ¿Cómo de difícil es la combinación entre belleza y funcionalidad? Para nosotros todo forma parte de lo mismo, ¿no? O sea, y no creemos, y siempre decimos que para nosotros solo hay una arquitectura. La firmeza, la utilidad y la belleza. O sea, son los 3 conceptos. Y esto es arquitectura. ¿En alguna ocasión os habéis inspirado en una construcción de un animal para realizar una obra? Nosotros, claramente, siempre nuestra referencia es la naturaleza. O sea, entendemos la arquitectura, nos gusta entender la arquitectura como formando parte de la naturaleza y por eso en diferentes proyectos intentamos reflexionar sobre, pues bueno, sí, sobre el paisaje en sí mismo o, por ejemplo, en este lugar me acuerdo que nos interesó todo el mundo de las cavernas. No es lo del tejón, pero tiene algo que ver, ¿no? ¿Sí? Claramente, en la naturaleza está todo. Está todo. Otros arquitectos participaron en la construcción de esta villa romana, de más de 1700 años. Este mosaico muestra cómo sus habitantes ya interactuaban de algún modo con la fauna de la zona. Una relación inevitable y estrecha que se ha mantenido hasta nuestros días. El ser humano ha perseguido algunas especies, como a la malvasía o al tejón. Otros animales, por el contrario, han aprendido a utilizar la presencia humana en su beneficio. La garcilla bueyera saca partido de las labores de campo para alimentarse. Ha aprendido que el ganado levanta insectos al caminar, así que le facilitan el trabajo a la hora de buscar un buen manjar. Existe la falsa creencia de que estas aves se alimentan de los parásitos y por eso también se las llama garrapateras. A los campesinos les gusta ver garcillas bueyeras en los campos porque saben que acaban con las plagas de saltamontes que pueden dañar los cultivos. Los embalses, como los cultivos, son producto de la acción humana, pero pueden convertirse en el hogar de fauna salvaje. Por ejemplo, en el embalse de Cordovilla encontramos al somormujo labanco.
Los somormujos son aves exclusivamente acuáticas. No vuelan demasiado bien, pero sí son buceadores extraordinarios. Su parada nupcial es muy llamativa. Las parejas se contonean mientras nadan. Erizan sus golas, enfrentan sus moños e imitan sus movimientos. En la fase final, se alzan y sostienen en el pico plantas acuáticas que han arrancado del fondo. Generalmente ponen entre 2 y 4 huevos. Apilan hierbas y ramas para construir el nido, que anclan en la vegetación acuática. Los pequeños somormujos abandonan el nido al poco tiempo de nacer y se suben al lomo de los padres para refugiarse y desplazarse. En la época victoriana, sus plumas se usaban para decorar extravagantes sombreros, hasta tal punto que la especie estuvo al borde de desaparecer en el Reino Unido y sus colonias. En el año 1900, la Royal Society británica emprendió una campaña contra el uso de plumas de aves salvajes, y la especie se empezó a recuperar. Este yacimiento arqueológico evidencia que los humanos ya contemplaron el paraje de las lagunas hace 300.000 años. Sus habitantes probablemente convivieron en equilibrio con el resto de especies animales. Ahora la contaminación y la explotación de los acuíferos son amenazas que se ciernen sobre los humedales. Su conservación no solo es imprescindible para la fauna que vive aquí, sino también para el llamado Homo sapiens.